Bueno, continuamos con la parte número 2. Entonces hay que entender que, por ejemplo, hay un abogado en la familia, el hijo hereda ser abogado por lealtad al clan. El hijo, a ver, el hijo por ahí va a sentir insatisfacción porque no quería hacer eso, pero por lealtad a su papá, entonces va a ser abogado. Muchas veces sucede. Hay que tener en cuenta que los excluidos, las personas que uno excluye, no se aceptan y no está bien ni sentirse excluido ni aceptar al otro porque forman parte de mi clan. Por ejemplo, hay chicos que son buenos para estudiar y otros que no. Entonces, cuando no son buenos para estudiar, ¿qué sienten? Culpa, se sienten excluidos, es porque hay algo que no está resuelto o porque hay un familiar que no fue aceptado. Cuando a un niño se lo juzga y se lo maltrata, se lo excluye, se lo deja de lado. Entonces, se lo critica y el niño también aprende a ser criticado. No le hemos dado paso a ser incluido dentro de la familia. Entonces, para entenderlo, puede ser que este problema que acarrea esta criatura pueda ser heredado de algún familiar que falleció y se lo excluye. Entonces se lo olvidó, se lo tiene ahí, se lo deja ahí. Entonces es bueno poder traer personas que forman dentro de nuestro clan familiar y que ocupan un lugar determinado. No se excluye, se incluye para poder sanar, porque seguramente dentro de la constelación va a aparecer qué es lo que sucedió. Por ejemplo, se suicidó, no se habla de esa persona, es pecado, es malo. Entonces, ¿qué quedó? Excluido del clan, se lo olvidó, quedó ahí en un costado. El hecho de que tengamos un preso en la familia, entonces es una implicación de él, no de la familia. La persona se suicidó, no tiene culpa la familia. Entonces, por ejemplo, yo soy de determinada religión, entonces sigo lo que dije, lo que sigue mi clan. Si no está de acuerdo, rompe con esa lealtad. Lo mismo que esa persona que no quiere ser abogado, por más que el padre quiera que sea abogado, rompe con esa lealtad. Entonces, por más que no le resuene, sigue adelante, ¿sí? Entonces, quizás la persona que no quería ser abogado y sigue por lealtad al padre, hace algo que no está feliz. Entonces, cuando rompe esa lealtad, esa persona sí va a ser feliz porque realmente encontró su lugar, ¿sí? Entonces, tengo que tener en cuenta que cuando se rompe el patrón, yo tengo que elegir la vida que yo quiera. No tengo que seguir un patrón de vida, porque mi papá o mi mamá son de determinada cosa. No, quizás muchas veces aparecerán ahí las ovejas negras, como quien dice, porque aquel que rompe el patrón familiar enseguida dicen, es la oveja negra de la familia. Y la oveja negra de la familia es aquella que alborota, la que hace pensar, es la que realmente descontractura a la familia, porque cuando siempre está demasiado estructurada, es necesario a veces tener a alguien que la desestructure para poder pensar un poco más. Dar es mucho mejor que recibir, pero cuando damos mucho y no recibimos, ponemos una carga sobre el otro. Entonces acá hay que tener cuenta que hay una frase que yo siempre utilizo, que cuando uno riega mucho una plantita, de tanto darle agua, la plantita se pudre. Entonces eso sucede a veces. A veces damos tanto que no permitimos que la otra persona pueda o devolvernos o intentar internalizar lo que nosotros le estamos dando, ¿sí? Hay que recibir. A muchos nos da vergüenza recibir algo del otro, pero tenemos que tener en cuenta que si el otro nos da algo es porque realmente nos quiere, ¿sí? O quizás porque somos orgullosos, quizás porque no queremos recibir nada de esa persona, por orgullo, por ego, y no está bien. ¿M? Los excluidos es del cual uno no habla. Por ejemplo, lo tapamos, no se habla, y ahí ya se causa un desorden en lo que es la parte sistémica familiar. El camino no es bueno cuando se excluye, porque va a parecer un camino desequilibrado. Nadie puede ocupar el lugar del otro, pero se va a perder el equilibrio. Entonces ahí aparecerán pérdidas económicas, no se restablecerá la paz, se repetirán patrones complicados, y es muy amplio lo que está reprimido, tanto que desequilibra al clan.
Por ejemplo, cuando un duelo no se hizo correctamente, hay consecuencias. Cuando falta una persona en la familia, uno debe hacer un duelo, porque ese duelo a mí me va a llevar a entender de que perdí a una persona y tengo diferentes etapas para poder llegar a internalizarlo. Cuando algo no funciona, hay que constelar. ¿Por qué mis parejas me dejan? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué tengo estas enfermedades? Por medio de diferentes tácticas, ya que hay enfermedades que se repiten, por ejemplo, como el cáncer, como un patrón repetitivo. Entonces, hay que tomar conciencia colectiva de que una familia está unida por la sangre, por la generación, por los genes. Entonces, aunque vivan lejos, la conciencia se transmite inconscientemente. A ver, tengo una familia que vive en Mendoza, mi papá vino de España y mi mamá que vivía en Mendoza se conoce con mi papá que vivía en España. Fíjense, estamos hablando de diferentes continentes, diferentes culturas, pero llegaron a formar una pareja. Entonces, toda esa memoria permanece no solamente en la cabeza de uno, sino a través del clan familiar, porque es la conciencia del clan que se hace invisible, pero permanece en nosotros. Y dentro de lo que es la constelación, se va a hacer visible. Entonces, por eso hay que constelar. Y esas implicaciones son las que hacen que uno las pueda trabajar para que saquen el peso que hay dentro mío. Entonces, a la familia le devolverá el orden de amor y el amor fluirá. Algo que no se sanó tiene tres facetas. A ver, la conciencia colectiva, la pertenencia del vínculo y el hecho de hacer un desequilibrio. Si yo no siento que pertenezco a la familia, no voy a tener los mismos derechos, porque yo me siento excluido, ¿sí? Entonces, ejemplo, un familiar que no carga con su culpa, alguien en el futuro lo va a cargar. Cuando un joven es depresivo, será porque el abuelo, por ejemplo, pudo haber matado a alguien en la guerra y no lo sanó, porque lo va transmitiendo de generación en generación. La relación de padres a hijos, hay un desequilibrio entre el dar y el recibir. Los hijos reciben lo que los padres nos dan. Hay que tener en cuenta que en el orden jerárquico está el abuelo, el padre y el hijo, ¿sí? Entonces, esas facetas generacionales hay que respetarlas. Hay excepciones dentro del pertenecer, porque, por ejemplo, el vínculo de víctima, el perpetrador, porque así vamos a hablar, la persona que causa un daño a la otra es un perpetrador, dejamos en marcha y cumple penitencia, pero no lo ocultamos. A ver, esta persona hizo algo dentro de la familia, no debemos ocultarla, tiene que aparecer para que en algún momento se pueda sanar. Por ejemplo, el papá no acepta el yerno, ya ahí hay un desequilibrio, hay un malestar, hay una desarmonía. ¿Y qué queda implicado? Porque se lo deja de lado. No importa lo que sea, uno debe aceptar porque el hijo o la hija lo eligió porque algo sentía. Entonces, el padre debe aceptar, no debe dejar de lado. Hay veces que hay excepciones y que no es fácil, pero bueno, dentro de lo que es las constelaciones familiares, aparecen estas implicaciones y uno tiene que hacerlas visibles para poder sanar. Hay que tener en cuenta que si uno puede tener algo como reflexión final, tendríamos que tener en cuenta que cuando se visualiza la implicación, liberamos las cargas. Mi mamá siempre dice algo muy sencillo: cuando uno comparte lo que le pasa, la mochila que uno trae es mucho más liviana, porque comparte el peso. Entonces, se equilibra la balanza. Cuando uno genera el vínculo, se desbloquea y el camino sigue con bienestar. Detrás del enojo hay un descontento. No se puede alejar un vínculo, hay que trabajar el vínculo. Según Hellinger dice que uno puede negar, oponerse, recriminar la rabia, el enojo, pero a la corta o a la larga vamos a tener que aceptar porque debemos aceptarnos nosotros mismos. Hay que extender qué, hay que entender qué camino tomamos,
porque seguramente va a haber piedras y obstáculos, pero eso no nos debe dejar mal parados, ¿sí? Porque uno tiene que tratar de trabajarlo y salir adelante. Todo lo que se excluye, lo que no se habla, queda latente y en algún momento va a salir. Entonces, piedras va a haber siempre. El problema es no esconderlas, ¿sí? Es como que tuvo que ser de esa manera y hay que trabajarlo, integrar, perdonar y salir adelante. Uno tiene que tratar, no es como que tomo vaselina y todo me da igual. No, no, no. Uno tiene que entender de que uno es una persona, un ser único, un ser que toma las cosas de tal o cual manera, pero los otros no son iguales que yo. Entonces hay que tratar de mirar con buenos ojos lo que nos está sucediendo, sacarlos a la luz y ahí van a aparecer las frases sanadoras que vamos a ver más adelante. La víctima va a necesitar un salvador. La víctima muchas veces se siente impotente, entonces busca ayuda, busca el consolador, ¿sí? Entonces, si la buscan es porque no saben salvarse a sí mismos, porque no saben encontrar el lugar que les corresponde por sí solos. Entonces buscan al constelador. Tenemos que darnos cuenta que nosotros somos esas herramientas. En todos los encuentros que vimos hasta ahora hablamos de herramientas. Recordar que nosotros somos las herramientas para que el que viene a constelar algún problema pueda salir adelante. Pero seguramente que de esa constelación no va a ser algo mágico y va a salir a decir, uy, ya estoy sanado, ya entendí todo. No, no es así, porque ya les expliqué, la persona tiene que masticarlo, tiene que tratar de rumiarlo para poder entender la situación de cada uno. Cuando uno es víctima hay que entender que se siente culpable de todo. Entonces, las víctimas somos los únicos responsables de las cosas que recibimos, pero no siempre es así. La víctima se cree que todos están en su contra. ¿Por qué? Porque tiene baja autoestima. Cuando creo que todo me lo hacen a mí y que todo me choca porque yo soy a quien la víctima a la cual todo le sucede, estoy muy equivocado, porque la gente hace cosas, pero no me las hace a mí, se las hace para sí. Hay que entender que yo tengo que trabajar mi autoestima, porque cuando creo que soy víctima de todo, mi autoestima está muy baja. Entonces, primero, nosotros como terapeutas debemos sanarnos para ser simples herramientas que damos herramientas para trabajar con humildad y desde el amor. Entonces, si uno se pone a pensar, intentando hacer una síntesis de este encuentro, recordar que las implicaciones se heredan de familia en familia, pero que yo puedo romper con esas implicaciones y puedo sanarlas también dentro de lo que es una constelación. Pero si yo me creo víctima, siempre voy a estar en ese papel. La gente hace cosas, pero no me las hace a mí. Las hace porque fueron criados por otras personas que las hirieron. Entonces, el día que yo entienda que esas personas hacen cosas porque fueron criados con personas heridas, voy a entender que no me las hacen a mí. Si yo no puedo salir del papel de víctima, nunca voy a poder curar a otros. Chicas, les mando un beso grande y nos estamos viendo en el próximo encuentro.